Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Es un grato placer reunirnos con ustedes a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter y también en nuestra portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo www.enterateconleslie.com. Estamos de aniversario, cumplimos 5 años en redes sociales. Iniciamos en el 2017 y quiero aprovechar en esta ocasión para agradecer la audiencia de todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Gracias realmente por habernos acompañado durante estos 5 años y que gracias a ustedes, a su audiencia, sugerencias, recomendaciones que nosotros hemos seguido a lo largo de estos 5 años, hemos podido introducir mejoras en nuestra plataforma digital. Entérate con Leslie empezó siendo un programa presencial, virtual y luego presencial, pero dada la pandemia del COVID-19, todavía nosotros seguimos en la plataforma virtual hasta que las cosas se puedan estabilizar y volver a los escenarios de manera presencial. Nos vamos a esforzar sin duda para llevarles a ustedes la información más clara, precisa y sobre todo lo que tú deseas conocer en el ámbito nacional e internacional. La programación que tenemos elaborada para ti en este marco de los 5 años de aniversario es realmente estupendo. Son temas de actualidad a nivel nacional e internacional en las cuales vas a poder opinar, vas a poder dar tus sugerencias y eso realmente para nosotros va a ser un provecho al máximo porque vamos a empezar a hacer ya encuestas a través de nuestras redes sociales sobre los temas de gran trascendencia nacional e internacional. Nuestro primer invitado de nuestro aniversario es el embajador Juan Álvarez Vita, un reconocido experto mundial en derechos humanos y expresidente del Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Con él vamos a tratar un tema muy importante a nivel internacional y es que qué herramientas diplomáticas cuentan las organizaciones internacionales para poder solucionar el conflicto de Rusia con Ucrania. Este tema lo hemos venido trabajando arduamente a través de nuestras plataformas, pero hoy vamos a conocer cuál es la ruta que debería darse para resolver el conflicto de Rusia con Ucrania. Entonces, vamos a volver dentro de breve con esta entrevista muy interesante que vas a poder escuchar a un experto en el derecho internacional público y derechos humanos. Te invitamos a seguir en la sintonía de Entérate con Leslie en una programación súper especial por nuestro 5º aniversario en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por su audiencia, colaboración con nuestra plataforma. Tras la pausa comercial, regresamos con nuestro invitado de Entérate con Leslie, el embajador Juan Álvarez Vita. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.
Regresamos a Entérate con Leslie. Después de la pausa comercial regresamos con nuestro primer invitado en el marco del 5º aniversario del programa Entérate con Leslie. Estamos en plataforma vía virtual con el embajador Juan Álvarez Vita. Él es expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y un experto en derechos humanos y del derecho internacional público. Muy buenos días, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma. Muy buenos días, Leslie. Y antes de iniciar este diálogo, yo quisiera felicitar a este programa que cumple sus 5 primeros años y le deseo que continúe en esta carrera, porque se está cumpliendo en llenar por lo menos un poco ese enorme vacío que tiene el Perú, y no solamente en nuestro país, sino que se da también en otras áreas del mundo, ¿no? El poco interés por el derecho internacional, como si estuviésemos hablando del sexo de los ángeles en uno de los concilios de los primeros siglos de la Iglesia. Así que muchos éxitos, Leslie. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras, y nosotros siempre estamos llanos a tener sugerencias de parte de nuestros colaboradores, invitados, para seguir mejorando en nuestra plataforma. El día de hoy, usted es nuestro primer invitado de gala en el 5º aniversario de Entérate con Leslie, y vamos con un tema realmente importantísimo, que es Rusia-Ucrania. Hemos venido tratando en el programa diversos aspectos sobre el conflicto que se ha dado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el tema por el cual vamos a preguntar y a conversar con usted es qué herramientas diplomáticas, ¿no? O de solución, de salida, ¿no? De arreglo tienen las Naciones Unidas, por ejemplo, o las organizaciones internacionales para poder enrumbar la solución en este conflicto de Rusia-Ucrania. Porque fíjese, embajador, que la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución amparando una medida cautelar a favor de Ucrania y pidiéndole a Rusia que suspenda todas sus operaciones militares. Sin embargo, Rusia ha hecho caso omiso a lo que le ha dicho la Corte, y esto es que la Corte tiene mandato vinculante para los estados, y quien hace ejercer el respeto a esa medida es justamente el Consejo de Seguridad. Luego tenemos a la Corte Penal Internacional, que el fiscal ha ido in situ a recoger toda la información de los crímenes que se vienen cometiendo en el marco de este conflicto en Ucrania. Sin embargo, tenemos a Rusia, que no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces no se va a poder sentar a Rusia en el banquillo de los acusados, ¿no? Para procesarlo, investigarlo en sede de la Corte Penal. ¿Qué solución le damos a cómo podemos solucionar este conflicto a través de las herramientas que tienen las organizaciones internacionales? Bueno, Leslie, esa es una pregunta que yo la podría responder en 100% si yo fuera vidente. Lo que yo puedo decir es que estamos en una situación que hace ya algunos años empecé a preocuparme cuando ocurrió toda esa crisis del Kosovo, ¿no? Y cómo se jugaba con el derecho internacional, pero de una manera como si uno estuviese frente a los mejores jugadores de ajedrez del mundo, ¿no? Y también distorsionando y haciendo notar que las opiniones jurídicas no son siempre coincidentes. Esto es necesario tener conciencia a todos, no solamente los diplomáticos, no solamente los juristas, abogados, ingenieros, arquitectos, estudiantes. Es necesario que la población tome conciencia de que estamos viviendo en un planeta que cada día se hace más pequeño. Entonces, lo único que se saca con todas estas atizaciones que se hacen, ¿no? Permanentemente a través de una guerra de la información, no conducen a nada positivo. Yo creo que es muy difícil, salvo que ensayemos algunas vías, por lo que se conoce como diplomacia de segunda vía, ¿no? Eso yo creo que es el momento en que debería iniciarse
actitud para poner fin a una situación en la que los dos se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos por una parte y por la otra. Cuando hay una guerra, no se hace unilateralmente. Siempre hay un mínimo de dos partes que entran en conflicto. Sin embargo, la guerra de la información que estamos viendo está atizando las reacciones rusas, ¿no? Entonces, eso no está contribuyendo. Por otra parte, si nosotros vamos a la Carta de la ONU, ahí se ha consagrado una ilegalidad enorme. Se dirá que no había otra posición. Uno de los primeros artículos de la Carta de la ONU se refiere a que todos los estados son iguales, pero cuando en la misma carta llegamos al Consejo de Seguridad, entonces vemos pues una diferencia notable. Hay los miembros permanentes que son los que manejan y deciden todo, y arrasan a los demás países que, como el Perú, no tendríamos que vernos afectados por una situación como la que se está viviendo en este momento. Sin embargo, esto influye económicamente en las exportaciones, las recíprocas sanciones que se dan unos y otros, ¿no? Y sin embargo, nosotros estamos contemplando ahora también una crisis tremenda. Y todas las opiniones que se han emitido, por ejemplo, en foros como el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Para quien está acostumbrado a seguir esos procesos, comprende hasta dónde va, solamente en 2 minutos. Es como si uno tuviese un termómetro para medir la temperatura. Antes se hacía con esas varillas que todos hemos visto. Ahora, pues, ya también hemos visto cómo con pasar una maquinita ya se sabe qué temperatura hay, si el paciente está con fiebre, etc. Entonces, todos los argumentos jurídicos que se dan ahí, que en este momento también están imbuidos en una fuerte accionar de la política internacional. No podemos considerar las cosas solamente desde el punto de vista jurídico, porque de ahí también, y a mí me gusta decir mucho y comparar, que el derecho internacional es como una masilla, donde se va dándole forma a la cosa de acuerdo con los intereses, y después se da la vuelta, ¿no? Entonces se dice no, pero aquí también hay la repetición de actos consecutivos que también forman parte de la costumbre internacional. Entonces, para quien pueda entender a los diplomáticos, a los que están manejando esto directamente, es sumamente complejo. Embajador, justamente iba a ese punto porque hemos visto, por ejemplo, en el tema de Venezuela, ¿no? Que la OEA prácticamente no pudo, con sus herramientas diplomáticas, lograr una solución o una salida al conflicto que hay en Venezuela, al problema de violencia generalizada y a más de 5 millones de venezolanos que han salido en busca de refugios. Sin embargo, se ha formado una mesa de diálogo con intervenciones de expresidentes, ¿no? Para poder solucionar, acercar a las partes. Entonces, esto me conduce a pensar que en el caso de Rusia-Ucrania, definitivamente la solución va a pasar por, de repente, encontrar a interlocutores que pueden ser presidentes de Estado, presidentes de países o expresidentes, ¿no? O de repente algún embajador, ¿no? Que sea muy cercano o que tenga una buena relación con ambas partes para poder lograr, ¿no? Esa cercanía y ver cuáles son los puntos controvertidos y poderle dar una solución, lo cual es una forma que no es pues parte de un mecanismo diplomático de las organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, yo le hago esta pregunta porque el año pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 140 estados hicieron como una catarsis, ¿no? en la Asamblea General, y dijeron que ha llegado la hora en que se renueven
se vuelva más eficiente las herramientas diplomáticas con que cuentan las Naciones Unidas para poder solucionar. Por eso era mi pregunta, porque vemos que el secretario general ha ido a Rusia, a Moscú, ha ido a Ucrania y ha venido prácticamente con las manos vacías, ¿no? Porque hay que ser claros, o sea, el secretario ha venido con las manos vacías, ¿no? Por un lado, ha venido con la información de que Rusia está en su legítima defensa de hacer una operación militar contra Ucrania. Y en sede de Ucrania se ve un contexto completamente distinto. Entonces, con dos posiciones completamente bipolares, entonces no se va a poder encontrar una solución, ¿no? O sea, por lo menos de momento el secretario general no ha logrado articular esa postura. Bueno, son dos casos completamente distintos, el de Venezuela y el de Ucrania-Rusia. Venezuela sería una situación con una complejidad también muy grande, pero tenemos que reconocer que no se ha llegado a una situación como la que se está viviendo en Ucrania en este momento. Pero es una situación muy delicada. Toda situación que rompe la paz es muy delicada. Entonces ahí también, hace algunos años se puso de moda hablar sobre el derecho a la paz como un derecho humano. Luego fue desapareciendo y hoy en día se habla muy poco de ese derecho. Ahí hay algunas obras clásicas en derecho internacional. Yo tengo también algunos capítulos escritos sobre lo que podría ser el derecho a la paz para un libro que espero que pueda salir en algún momento. Pero realmente aquí son casos diferentes. Ya en el caso de Ucrania y Rusia, desde el año 2014, ya se veía que esa situación iba calentándose. Sin embargo, a mí no me van a decir que los grandes países, no saben hasta el último centímetro en el que se mueve la posición de otro país. Entonces, desde 2014 aquí ha habido pues una inactividad, ¿no? Hay que reconocer también que cuando hay un conflicto, el problema, como lo he dicho hace unos minutos, es que mínimo hay dos partes, ¿no? Entonces, aquí también se puede ver que había, por lo menos, en uno de los casos en conflicto, el ánimo de seguir atizando el fuego. Yo recuerdo que en un discurso pronunciado por Putin, él dijo, y lo voy a decir en castellano coloquial del Perú para todos nuestros oyentes, y que se entiende también en cualquier otra área del mundo, cuando dijo, hace muchos años que nos están meciendo, ¿no? O sea, nosotros aquí en Perú conocemos perfectamente qué cosa es la mecida, ¿no? Se va meciendo a un niño pequeño y con el único objeto de ganar tiempo, de postergar, ¿no? Y después, por otra parte, la invasión prácticamente de informaciones desde un solo punto de vista también distorsiona lo que podría ser una apreciación cabal de este problema. Yo he visto con mucha satisfacción la última conversación que el Papa Francisco ha tenido con el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, que es el título que tiene. Se han logrado acercar dos iglesias que estuvieron completamente separadas, pero que han conservado lo esencial. Pero también había una relación política que está detrás de lo que podríamos decir el poder que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene, y en este momento es muy poco analizado por los estudiosos, muy poco analizado. Aquí yo creo que una de las vías que podría ser, ¿no?, es a través del patriarca de Moscú, que sigue la misma posición que tiene el gobierno de Putin y tiene un poder sobre los medios políticos de Rusia
que no se da en otros países, en otras esferas del mundo cristiano. De todas maneras, este diálogo telefónico entre el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú también creo que va a conducir a solucionar problemas colaterales, porque en los últimos años, desde la caída del gobierno comunista, ¿qué ha ocurrido? ¿No? Que la Iglesia romana, hay que reconocer, inició también una campaña de evangelización que era en Rusia, que era algo que el patriarca había pedido: por favor, déjennos tranquilos para poder reconstruir nuestra especie, porque hemos tenido aquí una larguísima etapa de gobiernos ateos, ¿no? Yo creo que esto es un síntoma favorable. Sin embargo, si le preguntamos aquí, ahora que estamos en el Perú, si hacemos una encuesta, yo creo que la mayoría de la población desconoce cómo son este tipo de conversaciones. Y creo que es muy importante. La Santa Sede es un Estado, como cualquier otro. Así es. Así es. El Papa es el líder espiritual. Pero también es un jefe de Estado. Pero también hay que considerar que tiene una doble personalidad, ¿no? Uno es el pastor de una iglesia y la otra también es el jefe de un Estado. Un Estado que tiene indiscutiblemente una fuerza muy grande. Lo que yo no veo en este momento es que se vayan creando entre las partes en conflicto una situación que permita un diálogo. Y para hacer declaraciones o emitir opiniones sobre esto, yo creo también que es una falta de seriedad de algunas personas, ¿no?, que hacen declaraciones sin tener una sólida base de lo que significa el derecho internacional público y, por otra parte, todos los convenios de Ginebra, ¿no?, que están siendo violados. Pero también hay que ver qué es lo que está generando eso, ¿no? Sin embargo, no hay una diagnosis que vaya a los orígenes del problema, un análisis para ver. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no?, bueno, era una votación que se veía ir por ese lado, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en numerosos foros de las Naciones Unidas en donde se trata la cuestión de derechos humanos, en que yo conozco la pasión que Leslie Yatas tiene por los derechos humanos, y además tuve el gusto de tenerla como alumna ahí en la Universidad de Ginebra de Derechos Humanos. Pero eso es lo que se debería continuar haciendo. La labor que hoy en estos días se está cumpliendo 5 años, ¿no?, es de destacar, porque Leslie está haciendo ese trabajo prácticamente sola. Y esto merece también destacarlo. Si se me permite una licencia que ya me la he tomado, ¿no?, pero diplomáticamente planteo lo de la licencia. Y felicitaciones nuevamente, Leslie. No, vale la comparación y muchas gracias, embajador. Esto en realidad lo que nos ha dado en esta entrevista es mucha experiencia y conocimiento. Y usted tiene mucha razón, y con esto despedimos el programa en el sentido de que para poder solucionar un conflicto hay que conocer la causa. De dónde proviene, de dónde se origina el conflicto, cómo se origina el conflicto, qué data tiene este conflicto. Y yo creo que es un buen paso lo que está haciendo el Papa Francisco en su doble personalidad, de poder hablar con el Patriarca de Moscú, como usted bien lo ha dicho. Yo creo que eso es un buen síntoma que yo creo que puede, si seguimos en esa perspectiva, empujando el carro hacia sentar a las partes y escuchar a las partes y empezar a articular
¿no?, las posibles salidas, porque yo no creo que haya una solución pues unánime, total, integral, no lo creo, no lo veo por el momento, pero por lo menos para lograr el cese al fuego, el ataque y lo otro, ir progresivamente adecuando a los intereses de ambas partes, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen síntoma lo que está haciendo el Papa Francisco. Muchos de acá, de repente muchos que nos escuchan desconocen que el Papa Francisco, que el Papa en sí, no solamente el Papa Francisco, porque también Juan Pablo II y otros demás, y otros también, la Santa Sede tiene pues a su líder, que es el Papa, y también es un jefe de Estado, donde está completamente autorizado y tiene la competencia para poder intervenir en estos asuntos, ¿no? Porque muchos pueden decir, embajador, pero el Papa, ¿por qué se mete? ¿Por qué la Iglesia interviene? No es un asunto de la Iglesia, es un asunto político. En realidad, en esta clase de conflictos, la audiencia que nos escucha, nuestros seguidores, tienen que entender que el Papa tiene una doble personalidad y está plenamente facultado para poder hacer su trabajo. Sí, en lo que hemos venido conversando hoy día, creo que es necesario precisar lo que significa personalidad en el tema que estamos hablando, porque alguien puede pensar, pero están hablando de una cuestión psicológica, de que esa es su manera de ser. No, aquí, bueno, a veces los que tenemos pasión por el derecho internacional pensamos que todo el mundo habla la misma lengua. No, aquí nos estamos refiriendo a que tiene una personería legal que tiene dos campos. Uno es el espiritual y otro es que el Papa es el jefe de un Estado. Y esto no lo debemos olvidar. Pero no estamos hablando de cuestiones psicológicas, ni que el Papa grita o que el otro danza. No tiene nada que ver esa aclaración. Por otra parte, este problema es varias veces centenario. No ha surgido ahora con Putin. Y si alguien dice lo contrario, me gustaría que Leslie Yatas me invite para tener un careo con quien diga eso, ¿no? Porque eso no es así. Por eso cuando se mencionó el caso de Venezuela, dije, bueno, son casos completamente distintos, ¿no? En el tiempo, en las circunstancias, en todo. Así que, bueno, pero es realmente también, como usted bien lo ha dicho, el que quebrante la paz, ¿no? O cuando se quebranta la paz, se convierte en una situación sumamente delicada para poderlo tratar. Muchísimas gracias, embajador Juan Álvarez Lita, por acompañarnos en esta entrevista de estreno por nuestro 5º aniversario en nuestras redes sociales, y como siempre ha sido muy ilustrativa, y gracias por volcar en este programa su experiencia, su sabiduría en el tema del derecho internacional. Bueno, muchas gracias por tantos halagos. Yo pienso que eso puede ser una expresión de simpatía. Bueno, no es halago, es una realidad y lo reconoce como tal. Muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, señores. Volvemos tras la pausa comercial con más programas muy especiales en el marco de nuestro 5º aniversario. Buenos días, embajador. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.